Buenas noches, mis hermanos del Ministerio de Belén, un gusto saludarles. Hoy día la palabra del Señor está en Santiago, capítulo 3, como título La lengua. Dice la palabra del Señor así: Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de también refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno a la boca de los caballos, para que nos obedezcan y dirijamos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que la gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre vuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas y la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce a la vez, obviamente. Hermanos, el primer versículo dice: hermanos míos, no os hagáis maestros a vosotros mismos, o muchos de vosotros. Permiso, voy a tomar agüita. Dice, no os hagáis maestros. No dice si te hicieron maestro, si te van a nombrar maestro. No, no os hagáis. O sea, uno mismo, porque cree que sabe un poco más, o porque entiende más la palabra, o tiene mejor, eh, eh, como le dicen algunos, mejor palabrería o labia, le dicen algunos. Este tiene buena labia. Este se maneja en el don de la palabra. Primero, el poder hablar es una bendición, ¿cierto? Pero la palabra del Señor establece: no nos hagamos maestros, a menos que el Espíritu Santo te nombre como un ministro del ministerio, valga la redundancia, de maestro. O tengas un don de maestría donde puedas enseñar. O hayas estudiado para ser un profesor y seas un maestro. O seas un maestro de arte marcial, no sé, se viene a la cabeza un montón de maestros que uno podría ser. Pero no hacerse creer que uno es maestro de algo cuando realmente no lo es. Eso es lo primero. Y eso lo hace la lengua. Eso lo hace la lengua. Nuestra lengua. Porque todos ofendemos, en el fondo es por eso, porque todos ofendemos. Además, si mientras más creemos que sabemos, por lo mismo más debemos cumplir. Y si no cumplimos lo que decimos saber, mayor condenación hay, porque no cumplimos lo que decimos que sí sabemos. Es básicamente por eso, y además porque ofendemos siempre a los demás. O sea, y de hecho la palabra establece: el que no ofende en palabra, este es varón perfecto. Ojalá fuéramos así, ¿cierto? Ojalá fuéramos así. Y ahí el Señor explica sobre el ejemplo de los caballos, de los buques, que con un pequeño timón o las cuerdas uno puede gobernar las naves o al caballo, en fin. Pero no podemos refrenar la lengua o domarla o manejarla. Porque la lengua habla palabras, tiene 17 músculos en la lengua. Es un músculo, es un órgano, un miembro que está puesto aquí. Tiene glándulas salivales donde uno puede degustar y entiende si algo es bueno o algo es malo. Y además articula palabras. Uno puede hablar lo que uno piensa, lo que uno cree.
y muchas veces uno reacciona mal y llega y habla y deja la escoba y se acabó la alabanza, se acabó lo demás. Pucha, nos pasa todo, hermano, nos pasa todo. De pronto hablamos de más, o hablamos mal, u ofendemos, con la misma boca que alabamos al Señor. Pero esto tiene una razón, esto no es porque seamos malos, hermano, no es porque usted el que le gusta decir garabato y es cristiano, a lo mejor le gusta porque dice porque es malo nomás. No, es que usted tiene una razón de ser profunda. Y comienza desde el 5 dice, 3:5 Santiago 3:5 dice, así también la lengua es. Aquí empieza una descripción bíblica, espiritual de la lengua. Es un miembro pequeño que se jacta de grandes cosas. Ahí aparece la soberbia, el orgullo. No, es que yo sé, porque a mí me deberían poner ahí donde está este hermano. Es que yo debería ser el jefe. Es que yo debería hacer esto. Es que yo me la puedo. Es que yo sí sé. Entonces uno se jacta, se fija, se jacta, pero porque la lengua tiene esa virtud, esa mala virtud de hacernos jactar, de llegar y soltar dependiendo de lo que uno tenga en el corazón. Recordemos que uno habla de la abundancia del corazón. O sea, no es que la lengua se mande sola tampoco y llegue y hable. Habla lo que uno tiene en el corazón. O sea, lo primero que uno tiene que tener de acuerdo al Señor y en su voluntad es nuestro corazón. Nuestro corazón debe estar limpio, debe estar tomado con el Señor de la mano de Él, en obediencia a Él, a su palabra, en relación con el Espíritu Santo, oración, clamor en este tiempo. Se me viene a la mente, estamos en pandemia, estamos en cuarentena, encerrados con nuestra casa, en nuestra casa con nuestra esposa, los esposos, la familia, los hijos. Y de pronto uno tiene roces, pues, hermano. Uno puede ver ser cristiano, pero uno tiene roces. O no le pagaron el sueldo, o no llegó la caja de mercadería, o el presidente se equivocó, o el ministro Manelis, que menos mal que se fue, ese tal por cual he escuchado yo a muchos decir. Y nosotros somos hijos del Señor, debemos tener conciencia que no podemos andar ofendiendo a cualquiera, a nadie. No podemos usar la lengua para ofender. Le debemos refrenar la lengua. Tenemos el poder, tenemos el espíritu de dominio propio para eso. Y debemos utilizarlo, usarlo a diario. No a veces nomás, no cuando yo creo que, ya ahora no, pero a este se la tengo que decir, no, si este me la debe. Que es ministro aquí, que es presidente acá. Y a eso uno se politiza un poco y tanto ver noticias y lo demás. Y uno se pone a hablar hasta contra el coronavirus, por hermano. Pero la verdad, debemos refrenar nuestra lengua y no ofender a los demás, porque ofendemos al Señor. Porque con esta misma lengua alabamos al Señor, oramos, predicamos, hablamos de Dios, le hablamos a los vecinos y con esta misma lengua hablamos mal de los vecinos, decimos garabatos, ofendemos de alguna manera. No podemos hacerlo, no podemos vivir de esa forma porque eso es vivir en un doble ánimo. Ese sí o no que dice el Señor, esa ambigüedad, esa no determinación. O sea, tú sí es sí y tú no es no. O sea, ofendes o no ofendes. Nosotros no ofendemos. Punto. No hay nada más que decir ahí. ¿Cierto? Los cristianos no debemos ofender a nadie, menos a nuestra familia, menos a los que están al lado nuestro. De hecho, el Señor nos manda a amar a los demás, sobre todo a los enemigos, imagínate. O sea, no podemos ofender a nadie. Pero esto, como le decía, tiene una razón de ser, que empieza el 5. La lengua es un miembro pequeño que se jacta de grandes cosas primero y enciende, y también dice, ¿cuán grande bosque enciende un pequeño fuego? Porque a veces uno habla de más y prende un tremendo fuego, se arma una tremenda discusión, porque eso es lo que quiere decir por ofender, por hablar de más. O deja la escoba, o mete la cuchara uno, por decirlo de alguna manera, con todo respeto, mete la cuchara y la metió mal, y uno al final deja la escoba y se arma una tremenda discusión. Eso es encender un fuego con la boca, con nuestras palabras. Ahora el 6 dice, la lengua es un fuego. Determina la palabra del Señor que la lengua es un fuego, hablando espiritualmente, porque esta definición bíblica es de la lengua espiritual. O sea, de nuestra lengua que hace palabras, que habla, pero en el fondo está diseñando un tema espiritual. O sea, esto pasa, enciende fuego, se arman discusiones cuando uno habla de más, cuando uno se jacta, a veces uno se jacta y le cae mal a los demás, o uno mismo, oye, que es quebrado este compadre, que se cree.
Él se las sabe todas, ¿cierto? ¿Lo has escuchado? Uno mismo, él se las sabe todas. Y le pasa a uno también, pues, hermano. Si uno quiere a veces meter la cuchara y esto, pero hay que ser sabio, hay que refrenarse, hay que cuidarse, hay que mantenerse a la raya. Mi esposa dice algo muy cierto siempre. Siempre me dice, predica y si es necesario habla. Mira qué prudente, hermano, que yo lo encuentro extraordinaria esa frase. Predica y si es necesario habla. Con eso está todo dicho, ¿cierto? Está todo dicho con eso. Entonces dice el 6, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Es decir, las palabras ofensivas, las palabras que hieren, que prenden una tremenda discusión, que a veces queda una tremenda escoba, por hablar de más, por meter la cuchara, por ofender, esa ofensa viene desde el infierno. O sea, viene una fuerza maligna, de alguna manera, entra en ti y por la lengua hace y ofende a otros. Porque la lengua es inflamada por el infierno y en el infierno no hay cosas buenas, pues, hermano. Nuestra lengua es un mundo de maldad, es un fuego que enciende fuegos. Si no la retenemos. Y ella contamina la rueda de la creación. La rueda de la creación es todo lo creado. Cuando ofendemos a alguien, quien sea, estamos contaminando de alguna manera la rueda de la creación y a nuestro cuerpo también. Sobre todo a nuestro cuerpo e inflama la rueda de la creación. Es decir, y esto es tremendo, hermanos, mientras más personas hablan mal de nuestro país, mientras más personas hablan mal del presidente, quien sea el presidente, de los diputados, de la pandemia, cómo la están manejando, de tu situación económica, del pastor, de mi persona, de otro hermano, de tu esposa, de tu primo, de tu ex, de tú quien quieras. Mientras más se habla, más se contamina el cuerpo, más se ofende al otro, al Señor en especial, y más se inflama esa creación. Es decir, se mantiene vivo un fuego maligno ahí entre medio. Si uno no lo refrena, no es capaz de refrenar la lengua, es tremendo, hermano. Porque la lengua es inflamada por el infierno, es tremendo. Dice, en otro versículo dice, la lengua está llena de veneno mortal. ¿Usted ha visto personas venenosas? Oye, qué venenoso, qué cizañero. Ay, por hermano. Ay, a veces hay dentro de la iglesia, en la familia a veces hay algunos de esos. Líbrenos el Señor de ser de aquellos, líbrenos, nos cubra con su sangre el Señor, nos libre de ser venenosos, cagüineros, cizañeros, nos libre el Señor de ofender, de reaccionar mal cuando hay una pequeña discusión con tu compañera, con tu compañero en tu casa y reacciones mal y te pongas a ofender, nos libre el Señor de eso, nos guarde, nos cubra bajo su mano poderosa el Señor. No debemos ser así, debemos cuidarnos, refrenarnos, obedecer al Señor. ¿Y sabes qué? La palabra del Señor determina algo muy importante. En Primera de Pedro también dice algo muy parecido. Dice, el que quiere, y esto está en Primera de Pedro 3:10 para el que la quiera leer, si gusta leerla. Dice, el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal. O sea, si tú quieres ver vida y tener días buenos, refrena tu lengua. ¿Eso qué quiere decir? Que se puede, por hermano. Se puede. Se puede refrenar la lengua. Y tus labios no hablen engaño. Nuestros labios no deben hablar engaño. También se puede no hablar engaño y refrenar la lengua. Apártese del mal y haga el bien. O sea, podemos apartarnos del mal, como decía nuestra hermana Nicola ayer, y también hacer el bien. Se puede, hermano. Se puede. Pero debemos tener conciencia de eso. La conciencia es tener conocimiento de uno mismo, de nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Eso es la conciencia en uno mismo. Es tener conocimiento de mis fortalezas y mis debilidades. Y entonces uno podría ser honesto, reconocer, decir, en realidad yo soy harto cagüinero. Por ejemplo. En realidad soy bien cizañero. O de pronto, oye, mi señora, sí, y decirlo, conversarlo.
Oye, no, me ofendiste. ¿Cuándo? Yo jamás te he ofendido. Tú habláis de más. No, eso es tener conciencia, es reconocer, tener conocimiento de cómo soy, cuáles son mis fortalezas, mis debilidades. Yo quiero destacar en este momento, en esta predicación, por ejemplo, una de las fortalezas de mi esposa, que la voy a poner a ella, por ejemplo, para no ofender a nadie. Una de las fortalezas es que ella es muy prudente para hablar. Comparado conmigo, yo soy más expresivo, más impulsivo. De pronto, yo hablo de más, pues, hermano. Entonces, mi esposa me dice, pero mira, conversemos. Chuta, y ahí me agacho y tiene razón. Tiene razón, pues, hermano. Entonces, y uno es más impulsivo, no en mi familia, somos así, somos más impulsivos, más de hablar. Somos malitos para hablar, como dicen algunos. Pero no debemos ofender y debemos refrenar la lengua y se puede. Pero ¿sabes cómo se puede refrenar nuestra lengua? Teniendo conciencia. Y nosotros estamos hechos de tres, no son elementos, son condiciones, son fundamentos de la vida humana, netos nuestros del ser humano, que son la conciencia, la inconsciencia y la conciencia. Nuestros pensamientos están en nuestra conciencia y se mueven entre el subconsciente y el consciente. Lo que hablamos está en la conciencia, pero viene desde atrás, se fija, viene desde atrás, se urde ahí en el cerebro, en el corazón, no, que aquí, no, que pum, y uno lo suelta, sea bueno o sea malo. O sea, está en el corazón primero. Entonces, la conciencia justamente es eso, es tener conocimiento de uno mismo y reconocerse ante el Señor. En realidad, Señor, yo soy débil en esto. En realidad me cuesta orar. En realidad soy rápido para hablar y pienso poco. Llego y hablo, Señor. Soy más de reacción que de pensar. En realidad, Señor, perdóname, soy así. Eso es tener una conciencia. Es un reconocimiento, un conocimiento de mi persona, de cómo soy, y entregar esa conciencia al Señor. ¿Sabes tú que el Espíritu Santo hace un tiempo atrás nos enseñó que nosotros debemos entregarle a diario, mis hermanos, nuestros sentidos, que son cinco, nuestros sentidos, que son cinco, los elementos del alma, que siempre los nombramos, que son las emociones, las sensaciones, los sentimientos, los pensamientos, las decisiones, las intenciones, las pasiones. Debemos entregarse al Señor a diario. Y también nuestro consciente, nuestro subconsciente, nuestro inconsciente. De pronto tú vas a soñar, y eso pasa en el subconsciente, y algo te va a hablar el Señor, o algo te va a mostrar. En los sueños el Señor muestra las intenciones de personas o de demonios que te quieren dañar. A veces te muestra agua turbia que viene encima, son problemas. Y a veces te muestra mosca y otras cosas, hay interpretaciones para eso, hay que tener un conocimiento al respecto. Quería una pincelada decirte algo al respecto. Debemos tener una conciencia de quiénes somos, y para que nuestra conciencia sea la adecuada, conforme a la voluntad de Dios, debemos entregársela a diario al Señor, para que veamos días buenos, y si queremos amar la vida, debemos refrenar nuestra lengua del mal, no hablar engaño, apartarnos del mal y hacer el bien. Y se puede, se puede. Con el Espíritu Santo dentro de nuestro corazón, se puede, mis hermanos. Es factible hacerlo. Pero debo entregar a diario lo que les dije. Es importante reconocer cómo somos, cuáles son mis fortalezas, mis debilidades. Y eso no puede tener engaño alguno entre esa auditoría interna, esa retroinspección propia nuestra, esa autoevaluación no puede tener engaño alguno. No puede uno creer que es una cosa cuando es otra, decir una cosa cuando es otra. Uno debe hacer esa retroinspección, autoevaluación a la luz del Espíritu Santo. Señor, este soy yo, estas son mis fortalezas, estas son mis debilidades. Y sabes, cuando hagas eso, vas a terminar diciendo, como siempre lo digo, que es una gran verdad: Señor, te necesito, mi Señor. Yo no puedo tener una conciencia limpia si no estás tú en mí. No puedo actuar bien, no puedo refrenar mi lengua si no estás tú conmigo, Señor. No puedo pensar bien, hablar bien de los demás si tú no estás conmigo.
Usted eso lo puede ver en los que no conocen al Señor, cómo hoy día hablan en contra de todo lo que se puede hacer. Yo sé que hay personas excepcionales que aparentemente tienen un buen corazón y saben refrenar su lengua. Esas personas son sabias y algunas no conocen ni siquiera al Señor. Tienen esa virtud en ellos. Pero nosotros como hijos del Señor, la palabra nos exige eso. Y para eso dependemos del Señor, del Espíritu Santo, completamente, hermanos, completamente, porque nuestros pensamientos no los podemos dominar nosotros, si no los entregamos al Señor a diario. Nuestras intenciones no las podemos dominar, conquistar nosotros, si no las entregamos al Señor a diario. Nuestras sensaciones, nuestras pasiones. Usted conoce el término pasiones desordenadas, que tiene que ver con la lujuria, con pornografía y otras cosas, sexo ilícito, sexo fuera del matrimonio, adulterio, fornicación, que es practicarlo. No estoy hablando esa no es la predicación, pero pasa, ese desorden está, esa animalversación de sentir otras cosas. No la podemos dominar si no es por el Espíritu Santo que debe estar en nosotros. Y sobre todo en nuestra lengua, hermano. No podemos ofender. Y es fácil ofender, llegar y hablar es fácil. No cuesta nada. Respiramos 3 palabras y dejamos la escoba. ¿Cierto? Y pasa. Y no podemos hacerlo. Debemos refrenar nuestra lengua. Dios te bendiga a todos mis hermanos en Cristo. El Señor te bendiga, ponga paz en tu corazón, te llene de su presencia, te dé sabiduría, te dé fuerzas y haz uso, utiliza el espíritu de dominio propio, porque para eso el Señor nos dio, no nos dio espíritu de temor. No, es que yo siempre dejo la escoba, yo hablo y dejo la escoba. No, es que yo quiero hacer algo y me va mal. Yo digo algo y todos lo interpretan de otra manera. No, es que yo no puedo hacer esto, no sé, nada me sale bien. ¿Te fijas? La palabra del Señor dice, yo no te di espíritu de temor, te di espíritu de poder, de amor, de dominio propio. Y eso hay que utilizarlo porque está en nosotros. Para ti el Señor te dio un espíritu de poder, de amor, de dominio propio. Y uno puede refrenar la lengua ¿cómo? Con el dominio propio, que es un espíritu de Dios. Y además entregando nuestra conciencia al Señor. Nuestra conciencia subconsciente e inconsciente todos los días. Es un ejercicio, un buen hábito, una buena costumbre que hay que hacer todos los días. Dios te bendiga, que el Señor ponga paz en tu corazón y te dé una muy buena noche, iglesia del Rey que vive para siempre. Amén.